28. Hoy terminamos con la monarquía y el reino, que es la sexta etapa de nuestro curso. Bueno, antes de que hagamos cualquier cosa, vamos a iniciar con una oración y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sí, ya estamos listos después de que la semana pasada no me pude presentar. Hoy sí, bendito sea el Señor y esperemos que la que viene también, porque ya vamos a terminar, falta muy poco. Hoy vamos a hablar del rey Salomón. Ya empezamos la semana antepasada, pues hoy vamos a continuar. Bueno, ahora en su Biblia, vámonos a la Biblia. Yo les he dicho la importancia de tener abierta la Biblia. Capítulo 5 de la Primera de Reyes. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Salomón extendió su autoridad sobre todos los reinos. Y ya desde aquí se pone muy interesante esto. Salomón no solo es rey de Israel, de las 12 tribus, sino Salomón es rey de muchos reinos alrededor. Salomón es, a ver si les suena esto conocido, Salomón es un rey de reyes. Alguna vez lo habrán escuchado seguramente. Decíamos que Salomón es el hijo de David y Salomón es el rey de reyes. Dice, desde el río hasta el territorio de los filisteos y hasta la frontera con Egipto, todos esos pueblos estaban sometidos a Salomón y le entregaban tributo. Todo alrededor de Israel, todos los pueblos, ahorita vamos a ver un mapa, eran reinados por Salomón. Era un pequeño imperio, así como el imperio romano. Era más pequeñito, pero en su momento fue poderosísimo. De hecho, la cúspide, lo más alto del reino o del país de Israel fue aquí con Salomón. ¿Sí? Dice, todos estos pueblos estaban sometidos a Salomón y le entregaban su tributo. Para la manutención de Salomón se necesitaban diariamente 30 medidas de harina fina y 60 medidas de harina ordinaria. 10 bueyes gordos. Fíjense, para la manutención diaria, yo no sé qué hacían con 10 bueyes gordos. 20 bueyes de potreros, 100 corderos, sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos, las aves de engorda. O sea, muchísimo. Tenía mucho poder Salomón. Su poder se extendía por todo el territorio a este lado del río, desde Tafsá hasta Gaza, sobre todos los reyes de esa región, y la paz reinaba en todas sus fronteras. Y esto es muy importante porque Dios le prometió al pueblo de Israel, en aquel momento a Moisés, que iba a llegar un momento en que ellos iban a llegar al monte de Dios, Jerusalén, y allí iban a encontrar la paz en todas sus fronteras. Y es precisamente con Salomón, que ya dijimos la semana pasada, que su nombre viene de Shalom, que significa paz. Es con Salomón con quien se logra la paz alrededor de todo Israel. Por fin están en paz estos hombres. Primero entre ellos y después con sus vecinos están en paz. Sigo leyendo, versículo 5. Durante todo el reinado de Salomón, Judá e Israel vivieron en paz. Fíjense que seguimos viendo cómo el biblista, el escritor sagrado, ya separa cada vez más lo que es Judá, que está al sur, de Israel, que va a estar al norte. A partir de la semana que viene, si Dios quiere, y me presento, vamos a ver la importancia de esto. Porque el reino se va a dividir en dos. En Judá al norte y... Judá al sur e Israel al norte. Dice, Judá e Israel vivieron en paz, cada cual bajo su parra o bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Salomón tenía 4,000 establos para sus carros y sus 12,000 caballos. Esto es quizá de lo más importante, aunque no parece que sea tan importante. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene eso de peculiar? Pues que Dios había dado 3 órdenes, 3 reglas fundamentales para los reyes. Una de esas reglas, que por cierto se las dio a Moisés, y lo vamos a ver al final, era que a los reyes judíos no debían acumular caballos ni carros.
Eso es muy importante y lo vamos a explicar al final. Y vemos aquí ya un foco rojo, algo que nos dice que no está todo bien con Salomón. Salomón tenía 4,000 establos y 12,000 caballos. Símbolo o signo de poder, mucho, mucho poder. No sé si recuerdan que Jesús entra, pero entra en un burro. Signo de humildad. Salomón mismo entra en un burro. Moisés no, el rey David entra en un burro. Signo de humildad. En cambio, ya en este momento, con tanto poder que tiene Salomón, ahora tiene muchísimos, muchísimos caballos. Vamos un poquito más adelante, versículo 9, porque hoy vamos a leer, creo que bastante, espero que no. Dios le dio a Salomón la sabiduría, una inteligencia muy grande y una ciencia tan amplia como la arena que está en la orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la sabiduría de cualquier sabio de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Fue más sabio que cualquier otro, más sabio que Tan el Esrahita, más que Gemán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todos los países vecinos. Y fíjense en esto, pronunció 3,000 sentencias, compuso 1,005 cánticos, habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el musgo que brota en los muros, habló sobre los animales, los pájaros, los reptiles y los peces. De todos los países venían a oír la sabiduría de Salomón y recibió regalos de todos los reyes de la tierra que habían oído hablar de su sabiduría, palabra de Dios. Esto es algo muy peculiar porque resulta que el mismo Jesús dirá, aquí hay algo más grande que Salomón. Porque la sabiduría de Jesús es infinitamente mayor que la de Salomón. Y qué tristeza que esta gente que conoció de la sabiduría de Salomón, todos los pueblos alrededor, acudían a Salomón. Y hoy nosotros que tenemos a la mano la sabiduría de Jesucristo, de Dios mismo, no la leemos. No leemos sus evangelios. ¿De qué hablaba Jesucristo? De plantas, de árboles, animales, dice aquí, de los pájaros, los reptiles, los peces. Igual Jesucristo. Parábolas, cuentitos, historias. La sabiduría de Jesucristo era infinitamente mayor a la de Salomón y no la sabemos valorar. Ojalá y esto nos ayude a entender que tenemos ahí un tesoro enorme y que no estamos valorando, especialmente en los evangelios. Bueno, vamos a seguir. Versículo 18. Ahora que Yahvé, está hablando Salomón, si mi memoria no me falla, ahora que Yahvé mi Dios me ha dado la paz por todos los lados y que no hay más enemigos ni pestes, pienso edificar ese templo para el nombre de Yahvé, mi Dios. Él mismo declaró a David, mi padre, tu hijo, al que pondré en tu trono en vez de ti, será quien construya la casa de mi nombre. Recordemos que Dios le dice a David, tú no vas a edificar mi templo porque tú tienes las manos manchadas de sangre. Entonces, ¿quién lo va a edificar? Un hombre de paz, que es Salomón. Bueno, y nos vamos a brincar todo esto. Yo les invito a que lo lean, de verdad, leanlo completo. A mí me da a veces hasta tristeza, pena tener que brincármelo, pero es que no acabaría, de verdad. Yo creo que ahorita estaríamos en el Éxodo si leyéramos versículo por versículo. Sería muy difícil. Y si así, ya me ando rajando. ¿Se imaginan? Capítulo 6, versículo 1, dice: el año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto. Después de que ellos salen de Egipto, pasan 480 años y ya estamos con Salomón. El cuarto año del reinado de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de Sib, comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Fíjense en las medidas, esto es muy importante. Tenía 30 metros de largo. El terreno donde está mi casa es de 20. Por eso me acuerdo muy bien, nomás le agregamos 10. Dice 10 de ancho, también aquí son 10 de ancho, y 15 metros de alto. Ahorita vamos a ver la importancia de ver esto, o sea, el tamaño del templo de Dios. Luego viene una serie de especificaciones que no las vamos a ver. Yo les invito, léanlas en su casa, porque son muy importantes para que vayamos entendiendo la belleza del templo. Es algo majestuoso lo que hizo.
Versículo 11. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón para decirle: si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, no sé si han notado ustedes que Dios esto lo repite mucho. Mucho, 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 mucho. Nos acordamos también de aquello que dice Jesús, o sea, no todo el que me dice Señor, Señor es digno de entrar en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué está diciendo aquí Dios? El Padre: si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo la promesa que hice a tu Padre. Es decir, no es el templo por el templo, es más la obediencia. Es súper importante el templo, pero es más importante la obediencia. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó la casa y la terminó. Vamos un poquito más adelante. Versículo 22. Toda la casa estaba pues recubierta de oro, también estaba recubierto de oro el altar ubicado delante del Santo de los Santos. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera. Fíjense los materiales, el acomodo, el orden, la decoración. Eso es muy importante. Dice, en el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas de los querubines tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Es decir, estos ángeles, querubines, eran gigantes, eran más o menos de 2 pisos, o sea, no era cualquier cosa. Estaban forrados de oro, ya se imaginarán. Versículo 25. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en la casa, en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros, el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con la otra, en el medio de la casa. Salomón revistió de oro los querubines, hizo esculpir en relieve todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas, flores. Por dentro y por fuera, el piso de la casa estaba recubierto de oro. Todo estaba cubierto de oro. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la 1/5 parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas, flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. Y dice al final, Salomón construyó el templo en 7 años. Se tardó 7 años en construir el templo. Y esto nos recuerda algo muy interesante, que el 7º día Dios descansó. El templo está construido de una manera en la que va a recordar el jardín del Edén. Pero fíjense muy bien, habla de querubines, habla de oro. El capítulo 2 de Génesis se habla de que había mucho oro. Habla de árboles, de palmas, de flores. Es como una reminiscencia del Edén. Es un volver al origen, volver al principio, regresar donde todo estaba perfecto. Eso es el templo para ellos. Y eso es muy importante en la mentalidad del judío de ese entonces. Vamos al capítulo 7. Ahora Salomón va a construir su palacio, su casa, su castillo, vamos a decir. Y fíjense las medidas, por eso decía que pusieran mucha atención. Salomón construyó también su palacio. Demoró 13 años. No es casualidad que justo el versículo siguiente que nos dice el escritor sagrado, que para el templo duró 7 años, en el siguiente versículo o en el siguiente renglón nos dice, para construir su casa se tardó 13 años, casi el doble. Dice, construyó la casa del bosque del Líbano, tenía 50 metros de largo y 25 de ancho. Era prácticamente el doble. O sea, la casa de Salomón era enorme, por eso se tardó el doble del tiempo, porque la casa en cuanto a metros cuadrados era el doble de tamaño que el templo.
O sea que la casa de Salomón era más bonita. Bueno, no sé, no, más bonita no, perdón, ahí sí me equivoqué. Pero sí era más grande, el doble, que la casa de Dios. Ahí otra vez otro foquito rojo que se nos prende, que cuidado aquí con Salomón, algo le está pasando. Dice, construyó la casa del bosque del Líbano, tenía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Se alzaba sobre postes de cedro que descansaban en bases de cedro. Y luego viene ahí el detalle de cómo se va a construir la casa. Luego viene el mobiliario del templo, que tampoco lo vamos a ver. Bueno, capítulo 8. Creo que voy muy rápido, más rápido de lo que esperaba, ¿eh? Bueno, bendito sea el Señor. Versículo... bueno, como vamos rápido, vamos a leer desde el versículo 1 para entender. El rey Salomón reunió luego en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los ancianos de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé, que estaba todavía en la ciudad de David, llamada Sión. Recordemos que el arca era portátil o portable, es decir, podía andar de un lado para otro. Era una tienda, toda una tienda, una carpa, como muchos le llaman, que se podía mover de un lado a otro. A la hora de que se construye el templo, eso termina. Ahora va a estar en un lugar fijo y la van a introducir. Vamos al versículo 2. Todos los israelitas se reunieron en torno a Salomón para la fiesta de las tiendas. Era el mes de Tanim, el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes efectuaron el traslado del arca. Versículo 4 dice así: hicieron que subiera el arca de Yahvé, como también la tienda del encuentro y todos los objetos sagrados que se encontraban en la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida a su alrededor, estaban allí delante del arca. Ofrecieron sacrificios de ganado menor y mayor en tal cantidad que era imposible contarlos. Los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza a su lugar. En la pieza más santa de la casa, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. Es decir, estaban las alas de los querubines que tocaban la punta uno al otro, y aquí debajo estaba el arca, que era algo chiquitito, y arriba, a su vez arriba de la arca, la tapa, se le llamaba propiciatorio, si no, mi memoria no me falla. También tenían 2 querubines que también se estaban tocando las alas. Muy, muy bonito, por cierto, todo aquello. No en balde, el templo va a ser una de las maravillas de la humanidad. ¿Dónde voy? Versículo 7. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se encontraba el arca, y así cubrían el arca y sus andas. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que precede al lugar santísimo. Recordemos que está separado en tres etapas, que es la entrada, los atrios, luego el lugar santo, y hasta el fondo del templo está el lugar santo de los santos o el santísimo. Y en el santísimo está el arca de la alianza. Versículo 9. En el arca no hay nada más que 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. La nube, ¿qué es la nube? La nube es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios sino Dios mismo? Recordemos que a María la cubre con su sombra, con su nube. Recordemos que a los judíos allá en el desierto los cubría también con su sombra Dios mismo, con su nube, los protegía. Pues aquí el templo va a ser protegido por el mismo Dios. Le agradó a Dios, le gustó ese templo. Algo que se me pasó y es bueno recordarlo, por si todavía hay dudas. Si se fijaron en el templo, todo el templo está tapizado de imágenes. Todo. ¿Sí? Hay bueyes también, hay leones, están los querubines, hay plantas, hay flores, hay árboles. Hay mucho tipo de animal, muchas imágenes por todos lados. Y eso a Dios no le molesta.
Contrario a lo que dicen los protestantes, a Dios no le molestan las imágenes. Le molestan las imágenes de otros dioses. Eso nunca lo olvidemos. No se vayan con ese engaño. Cuidado con eso. Pero a Dios no le molesta. Dios no está enojado con las imágenes. Así sean de oro, que ya vimos que eran de oro. No tiene ningún problema Dios con las imágenes. Bueno, eso se me había pasado. Que de hecho ya lo vimos en un tema anterior. ¿Cuándo fue? No recuerdo en qué, pero ya lo vimos en la historia de la salvación explicado en temas finales. Versículo 12. Entonces Salomón declaró: Yahvé dijo que habita en la nube. Ahí está Dios en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la comunidad de Israel que estaba allí de pie. Bendito sea Yahvé, dijo, el Dios de Israel. Lo que su boca había anunciado a mi padre David, su mano acaba de ejecutarlo. Que había anunciado que su hijo construiría un templo. Y algo muy importante aquí es que en el templo dice, tú residirás para siempre. Por eso el judío tenía en tan alta estima el templo, altísima estima. El detalle está en que se quedaron con el templo, pero se olvidaron de Dios. Ese es el problema. Luego entonces se sorprenden cuando Jesucristo les dice, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Algo importante también, ese templo que está viendo Jesús no es este templo, ese es otro templo. Ya hablaremos más adelante de él. Bueno, seguimos donde. Bueno, también algo importante, que Salomón está funcionando, está actuando como rey y sacerdote, igual que su padre, rey, sacerdote. ¿Sí? Y va a bendecir desde el templo a toda la comunidad. Después de los sacrificios de comunión, etc., viene la bendición. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde? En la Santa Misa. Bueno. Vamos a irnos un poquito más adelante. Oración de dedicación de Salomón. Está muy bonita, pero es larguísima, larguísima. Esto sí les va a tocar a leerlo a ustedes porque está enorme. Está preciosa toda la oración. Es increíble la manera de hablar de este hombre Salomón. De hablar bonito, de hablar con Dios. Vemos pues ahí la sabiduría que le sale por los poros a Salomón. Voy a leer nada más el principio y creo que el final también. Versículo 22. Salomón estaba de pie delante del altar de Yahvé, frente a toda la comunidad de Israel. Levantó entonces sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, es semejante a ti, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores. Y esto es muy importante, cuando caminan delante de ti con todo su corazón. O sea, no es que Dios esté porque esté y se acabó, no importa lo demás. Sí, Dios está, pero también es importante obedecer, caminar delante de Dios. Sigo leyendo. Mantuviste la promesa que habías hecho a tu servidor David, mi padre, y hoy has llevado a cabo por ti mismo lo que habías prometido. Ahora, Yahvé, Dios de Israel, mantén la promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. Si tus hijos velan por su conducta, otra vez, fíjense cómo insiste, si caminan delante mío, como tú has caminado ante mí, entonces nunca te faltará descendiente que se siente delante de mí en el trono de Israel. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla esa promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. ¿Podría Dios en realidad habitar en la tierra? Fíjense la pregunta tan interesante. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos lo podrá esta casa que he construido? Es decir, esta casa es pequeñita para el Señor Dios, y sin embargo Él va a habitar ahí. El Señor se hace pequeñito por humildad. Y esto es algo fundamental, y más en el caso de Salomón, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Me adelanto hasta el versículo 45. Escucha de lo alto, sigue hablando Salomón, Escucha de lo alto del cielo sus oraciones y sus súplicas y hazle justicia. Cuando hayan pecado contra ti,
porque nadie está sin pecado, cuando estés encolerizado con ellos, los entregues a sus enemigos y sus vencedores los lleven cautivos a su país. Fíjense esto. Cuando los entregues a sus enemigos y sus vencedores los lleven cautivos a su país, los saquen de este país, y eso exactamente va a suceder. Y eso es la siguiente etapa de la historia de la salvación. Primero viene la división, la separación, y luego viene el exilio. Bueno, no es la siguiente etapa, falta una más. ¿Sí? Y son las etapas más tristes de Israel, más oscuras de este pueblo. Dice, lejos de su país o cerca. Algunos van a estar cerca y otros van a estar muy lejos. Está como profetizando Salomón. Si del fondo de su exilio, de hecho así se va a llamar el exilio, esa etapa, se arrepienten, si se convierten y te dirigen sus oraciones en ese país donde fueron deportados, si te dicen, hemos pecado, hicimos lo que es malo, cometimos un crimen, si del fondo de su destierro se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, si te dirigen sus oraciones volviéndose al país que habías dado a sus padres, hacia la ciudad que has elegido, y hacia esta casa que edifiqué en honor de tu nombre, escucha desde el cielo donde habitas. Es decir, si el pueblo se arrepiente cuando esté en el exilio, escúchalo, Señor. Escúchalos desde allá, desde el cielo donde estás habitando. Y perdona a tu pueblo sus faltas y todos los pecados que ha cometido contra ti. Haz que sus vencedores tengan piedad, y de hecho algunos de los enemigos se van a volver, entre comillas, amigos, o les van a ayudar a quedar libres. Esto es muy importante. Tengan piedad de él, porque ellos son tu pueblo y tu propiedad personal, a los que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Palabra de Dios. Y Salomón sigue hablando, Salomón no se detiene, sigue hablando. Va profetizando al mismo tiempo que le va enseñando al pueblo, al mismo tiempo que se somete a Dios. O sea, él sigue hablando y hablando y hablando. Léanlo, de verdad, léanlo. Llega un momento en que termina de hablar, pues sí, tiene que terminar Salomón. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 62. El rey y todo Israel ofrecieron sacrificios delante de Yahvé. Aquello fue una fiesta enorme, Es el estreno, digamos, del templo. Fue una fiesta increíble como nunca hubo. Salomón ofreció a Yahvé como sacrificios de comunión 22,000 bueyes. ¿Cuánto animal? Y 20,000 ovejas, muchísimos. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron la casa de Yahvé. Ese día el rey consagró también el interior del patio que está delante de la casa de Yahvé. Allí ofreció los holocaustos, las ofrendas, las grasas de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que está delante se hizo muy chico para recibir a todos los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios de comunión. Salomón celebró la fiesta durante 7 días, junto con todo el pueblo de Israel. Una gran muchedumbre que había llegado para congregarse delante de Yahvé, desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Al 8º día despidió al pueblo. Bendijeron al rey y cada uno regresó a su casa, feliz y con el corazón contento por todo el bien que Yahvé había hecho a David y su servidor y a su pueblo Israel. Su servidor en este caso es Salomón. Salomón, el sabio. Vamos al capítulo 9 de una vez. Yo creo que lo vamos a ver todo de corrido. Vamos bien de tiempo. Ahorita leo los comentarios, no se me desesperen. Ahorita leemos algunos comentarios. Capítulo 9, versículo 1. Cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé por segunda vez. Ya que todo está construido, ya que se hizo el estreno del templo, es la apertura, vamos a decirlo así, porque estreno me suena raro. Dios se le vuelve a aparecer. La primera vez fue aquella en la que le dijo que él quería sabiduría, que no quería riquezas. Y a Dios le gustó eso. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Bueno, esta vez es la segunda ya. Se le apareció Yahvé por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón.
Yahvé le dijo: he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí. Consagré esta casa que tú construiste, para que en ella habitara mi nombre para siempre. Le gustó la casa a Dios, le gustó el templo. Así con imágenes le gustó. Alguien dijo, y tal vez tenga razón, que si un protestante entrara al templo de Jerusalén y viera las estatuas y viera las imágenes por todos lados en las paredes, hasta en el piso había, viera tanto oro, diría, no, saldría corriendo, ¿no? Como salen corriendo de las iglesias católicas. Pero bueno, allá ellos. Dice, ya le dije, ya. Versículo 4, pero fíjense otra vez, esto es muy importante. Si caminas delante de mí, o sea, está bien el templo, está muy bonito y lo acepto y me gusta y ahí voy a habitar yo, ahí habitará mi nombre, dice aquí. Pero acuérdate, esto es lo importante. Si caminas delante de mí como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, con rectitud, si pones en práctica lo que te he mandado, si observas mis leyes y mis ordenanzas. Dios no se cansa de repetir esto. Y no solo se lo repite a él, se lo ha repetido casi a todos, ¿no? Lo vimos de Josué, con Moisés, con Abraham. Lo hemos visto una y otra vez y parece que no nos cae el 20, como decimos por acá. Nos quedamos a veces en la pura religiosidad, lo cual no estoy diciendo que es malo. Pero el corazón de esto es la obediencia a Dios. Si caminas delante de mí como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, con rectitud, si pones en práctica lo que te he mandado, si observas mis leyes y mis ordenanzas, afirmaré para siempre el trono de tu realeza en Israel, tal como se lo prometí a tu padre David. Tendrás siempre uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si se apartan de mí ustedes y sus hijos, si no obedecen mis mandamientos ni las leyes que puse ante ustedes, si se van a servir a otros dioses y se arrodillan delante de ellos, entonces suprimiré a Israel del país que le he dado. Alejaré de mí la casa que he consagrado a mi nombre. Es decir, esa casa no es lo importante, esto hay que entenderlo muy bien. Israel será motivo de desprecio y de burla entre todos los pueblos. Y esta casa será causa de asombro para cualquiera que pase por aquí. Dirán, ¿por qué Yahvé ha tratado así a este país y a esta casa? Y se les responderán, abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, se apegaron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso Yahvé les ha mandado todas esas calamidades. Palabra de Dios. Y vamos a ver lo que va a pasar con Salomón. Justo Dios se lo insiste, se lo repite muchas veces a Salomón, ya lo vimos. Pero es que el corazón humano, no hay nada más torcido que el corazón humano, dirá el profeta. Se tuerce muy fácilmente. Y el corazón de Salomón, el más sabio entre los sabios, ¿sí? Fuera de Jesús no hay nadie como Salomón. Pues también a él se le va a torcer su corazón, tristemente. Y vamos a verlo, vamos a ver esa parte. La reina de Saba, esta no lo iba a incluir, pero bueno, es muy famoso y vamos a incluirlo. Y tiene su sentido, de hecho, hay algo importante aquí. En todo hay cosas importantes, ¿no? Por eso les digo, a mí me da tristeza brincarme cosas porque, pues, no sé. A veces digo, ¿y si esto le puede servir a alguien en su conversión, en su proceso que está llevando y yo me lo brinco? Pero bueno, pues que Dios me perdone si hago eso alguna vez, ¿no? Dice, capítulo 10, versículo 1. La fama de Salomón llegó hasta donde la reina de Saba. Fue a ponerlo a prueba con enigmas de sabiduría. Entró en Jerusalén con un considerable cortejo y con camellos que llevaban perfumes, oro en una gran cantidad y piedras preciosas. Cuando fue introducida donde estaba Salomón, le dijo todo lo que tenía en la cabeza. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada había de oculto para el rey, nada quedaba sin respuesta.
¿Se fijan cómo a Jesús también llegan y lo tientan continuamente con preguntas? Algunas que tú dices, es que de aquí no va a salir, o sea, no tiene de otra, como aquella de la moneda, o sea, o damos a Roma o no damos a Roma, ¿sí? Y que dice él, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, pero tú antes de la respuesta de Jesús no encuentras salida. También la reina de Saba y viene y pone a prueba a Salomón. Y de todas sale Salomón. Por eso una prefigura tan bonita la de Salomón, prefigura de Jesucristo. Dice, ¿dónde me quedé? La reina de Saba pudo ver el orden, versículo 4. La reina de Saba pudo ver el orden instaurado por Salomón, el palacio que había construido, lo que se servía en su mesa, los departamentos de sus servidores, los trajes de sus ministros, los uniformes de los mozos, los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, y se le cortó la respiración. No sé si se fijaron. Tenía un orden increíble Salomón. Tenía muy arregladita toda su gente. Todos sabían qué hacer. Increíble este hombre, ¿no? Versículo 6. Entonces dijo al rey, realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se decía, sin antes verlo con mis propios ojos. Pero es un hecho que no me habían dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en gloria lo que tu fama me había transmitido. Felices tus mujeres, felices tus servidores que están continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones. Como aquella mujer que está de rodillas delante de Jesucristo y llega la hermana, le dice, Señor, dile a mi hermana que se ponga a trabajar conmigo. Y que le dice Jesús, a ella no se le va a quitar lo que está haciendo porque ella ha escogido lo mejor y no se le va a quitar. Ojalá si estuviéramos nosotros delante de Jesucristo escuchando su sabiduría una y otra vez. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces habrá leído el padre Luis Toro los evangelios? Digo, no sé. Una de dos. O tiene una mente privilegiada y lo ha leído pocas veces y se lo aprendió. O lo ha leído muchísimas veces. Muchísimas. Si fuera mi mente, yo creo que lo habría tenido que leer muchísimas veces porque soy a veces medio terco para no aprender. Bueno, vamos más adelante. Capítulo 10, versículo 14. Y aquí viene lo malo. Bueno. Dice, en un solo año llevaban a Salomón 666 talentos de oro. Cada año los países, los reinos de alrededor le tenían que entregar a Salomón por impuestos 666 talentos de oro. Este número, el 666, solo se repite en el Apocalipsis y ahorita lo vamos a ver en los temas finales. Pero aquí nos hace un señalamiento muy interesante, el 666. Para el judío el 6 es un número imperfecto porque le falta un 1 para llegar al 7. Que el 7 también tiene su significado de alianza, aunque algunos dicen que es perfección, no, es alianza. Pero no alcanza a llegar. Por eso se dice que el demonio es 6, porque no llega a 7, ahí se queda. Entonces es el 666, la triple imperfección, la perfecta imperfección. Entonces aquí nos está dando un mensaje, otro foco rojo que se prende, ya van como 3 o 4 que prendemos, ¿sí? Dice, sin contar las tasas a los viajeros, o sea, también le cobraba a los viajeros, los impuestos a los comerciantes y todo lo que venía de los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. Es decir, Salomón recibía muchísimo dinero. Y esa es otra de las reglas que había puesto Dios para aquellos que fueran a reinar algún día sobre su pueblo. Y lamentablemente Salomón no está cumpliendo eso. 16. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro. En cada escudo se emplearon 600 siclos de oro. También hizo 300 escuditos de oro, en los que se utilizaron 3 minas de oro por escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. De adorno, nomás de adorno. El rey hizo además un gran trono de marfil cubierto de oro. Lujos, exceso, oro, marfil.
El corazón del rey se está llenando de dinero. Y si tu corazón se llena de algo, si un día estuvo lleno de Jesucristo y lo empiezas a llenar de otras cosas, Jesucristo va saliendo y se empieza a llenar de aquella porquería, porque todo lo que está fuera de Jesucristo debería ser considerado porquería. Algo así dirá San Pablo, ¿no? Todo lo considero porquería, ¿sí? Por ganar a Jesucristo. Dice 17, también, no, eso ya lo leí. 19, el trono tenía 6 gradas, era un sillón con un respaldo redondo y a ambos lados del trono brazos que se apoyaban en leones. También había 12 leones que estaban de pie al lado de las 6 gradas del trono. En ningún reino se había hecho algo semejante. Es decir, Salomón estaba perdiendo la cabeza, literalmente. Todas las copas del rey Salomón eran de oro. Y ustedes le pueden seguir leyendo, hablar de riquezas y de muchas cosas. La sabiduría, la paz de Salomón se está transformando. Lo está llevando a cosas que no, bueno, la sabiduría no, está perdiendo la sabiduría. Está obteniendo muchas riquezas y está perdiendo a Dios. Y al igual que su padre, no se da cuenta. No se da cuenta. Último capítulo creo que vamos a ver el día de hoy. Dice versículo 1, capítulo 11, versículo 1. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. La tercera regla es: no busques a las mujeres extranjeras. ¿Y qué va a hacer Salomón? Busca mujeres extranjeras. Él va pisoteando la palabra del Señor, los mandatos del Señor, uno tras otro, uno tras otro. Su corazón se va llenando de otros amos que gobiernan en él y Dios va saliendo. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Deja de amar a Dios y empieza a amar a mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Si mis cálculos no son malos, son 1000 mujeres que tuvo Salomón. Dijo un sacerdote: es que hay que estar loco para tener 1000 mujeres. O sea, ¿cómo le haces? Es imposible. Además de la hija del faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas. Y sus mujeres pervirtieron su corazón. Sus mujeres pervirtieron su corazón. Cuando Salomón fue de edad, o sea, ya más anciano, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Es decir, fue un proceso paulatino, poco a poco, y al final, en su ancianidad, él se va detrás de otros dioses y se olvida del Dios verdadero. Ya no fue totalmente Yahvé Dios, como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcón, o a Moloc, también se le dice Moloc en la... no me acuerdo. La primera traducción que existió, pues se me fue el nombre. Ahí dice Moloc. Pues este dios del cual ya también hablamos, que hemos hablado mucho de la historia, la salvación de muchas cosas. Este era el que ponía era una especie de figura, así tipo toro con cuernos y muchas cosas. Ponía las manos y los... Iba a decir una palabra incorrecta. La gente iba y le ponía, el padre iba y le ponía a su hijo primogénito en sus manos, pero en sus manos por debajo había fuego. Sus manos en realidad eran como un cazo con aceite hirviendo. Y el padre mismo entregaba a su hijo a ese Dios a cambio de prosperidad. Y decíamos en ese entonces, y lo seguimos sosteniendo por supuesto, que hoy este Dios se llama aborto. Preferimos matar a un niño antes que perder la juventud, que perder la prosperidad, que perder mi carrera. Así se llama. Moloc sigue existiendo, o Milcom, como dice aquí. La abominación de los amorreos. Versículo 6. Hizo lo que no gusta a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. David se equivocó, pero David corrigió el rumbo.
Salomón no, al menos no lo sabemos. No dice aquí que lo corrigió. Versículo 7. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Entonces él va construyendo santuarios a diferentes dioses. Su corazón estaba totalmente dividido ya. Eso hizo para todas sus mujeres, es decir, puso muchos santuarios que ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. Qué triste la historia de Salomón al final. Cómo se pervierte su corazón, cómo entra el poder, luego entra el dinero, luego el sexo o las mujeres. Y se va pervirtiendo y al final sale Dios de su corazón. Y fíjense que hay gente que no necesitan esas tres cosas. Con una tiene para que Dios salga de su corazón. Salomón, tal vez por su sabiduría, tuvieron que entrar esas tres falsos dioses para que saliera Dios de su corazón. Versículo 9. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, el que, sin embargo, se le había aparecido 2 veces, y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así, y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino, y se lo daré a tu servidor. Está decidido. Su servidor, hay un sirviente de Salomón, que lo vamos a ver la semana que viene, porque ahorita ya me extendí bastante, que va a ser, bueno, mejor no les adelanto, lo vamos a ver a ese servidor la semana que viene. Versículo 12. No haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David mi servidor, y a Jerusalén que yo elegí. Yahvé le dio a Salomón un adversario. Y luego más adelante dice: Dios le dio otro adversario a Salomón. Se aleja de Dios y empiezan a venir los enemigos. La paz se acaba toda aquella bonanza poco a poco. Y este es el servidor, que nada más voy a leer esta parte. Jeroboam también se rebeló contra el rey. Este es su servidor. Bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver, temas finales. La construcción, bueno, estamos en la historia de la salvación 28 ya, 28 capítulos, son muchas horas. La sexta etapa, la monarquía y el reino. Algo importante que no sé si ya comenté es cuál es la diferencia entre la nación de Israel y el reino. El reino es, se refiere más a esto que hace Salomón, reinar sobre otros reyes. Ese es el reino, todo un imperio que tiene Salomón ya. La construcción del pueblo y la caída, la triste caída de Salomón. El templo de Dios, vemos ahí el templo que no es muy grande, dijimos que eran 30 de fondo por 20 de ancho, o sea que no se imaginen algo enorme. Estos bueyes que están acá, no lo leímos, pero es muy bonito, ¿no? También casi todo está decorado con oro, especialmente en la parte interior. Dentro están, por ejemplo, los querubines gigantes de 5 metros, o sea, eso me impresiona mucho a mí. Acá está donde hacían los sacrificios, donde hacían los holocaustos, ¿no? Estos, por cierto, no sé si se alcance a ver, esto que está aquí, estas orillitas, son los cuernos del altar que veíamos la semana pasada. Los cuernos del altar que de ahí se agarraban. Además que aquí son gigantes, ¿no? Son enormes. Bueno, vamos para adelante. El reino de Salomón. Mapa del reino en tiempos de Salomón. Bueno, en verde, aquí al centro, está en inglés el mapa, pero bueno, igual nos ayuda. Aquí al centro está en verde lo que es hoy Israel. Y vemos lo que era Salomón, ¿no? Amatitas, Siria, Damasco, Palmira, el río Jordán, aquí está el río Jordán, pues hasta acá llegaba, o sea, se brincaba todo esto. Los amonitas, moabitas, edomitas, todo eso entregaban impuestos a Salomón, por eso tenía tanto dinero Salomón, llegaba hasta Egipto. Acá están los madianitas,
¿Sí? Todo esto era enorme en tiempos de Salomón. Es el tiempo del templo. Qué interesante esto. Dice, desde tiempos de Moisés se sabía que el tabernáculo y la tienda del encuentro eran temporales y que en algún momento debía establecerse una morada de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio 12 del 10 al 11. Cuando pasen el Jordán y habiten a la tierra que Yahvé les da en herencia, está hablando Moisés, cuando él haya asegurado todas sus fronteras y vivan con tranquilidad, con paz alrededor, las fronteras estén tranquilas, entonces llevarán al lugar elegido por Yahvé para morada de su nombre todo lo que yo les prescribo. Y luego ya viene todo lo que van a poner. Las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios, los diezmos, las primicias del trabajo de sus manos, y lo que hayan prometido por voto a Yahvé, pues querrás ofrecerle lo mejor. Es decir, esto del templo no es una ocurrencia de Salomón y del rey David, sino que ya venía desde Moisés. Dios les había dicho, van a llegar algún día a una tierra, ¿sí? Y van a hacer esto y esto y esto. Bueno, seguimos. Es con el reinado de Salomón donde se logra la paz en todas las fronteras que leíamos ahorita. Primera Reyes 5:5. Durante todo el reinado de Salomón, Judá e Israel vivieron en paz, cada cual bajo su parra o bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba. También era muy importante la paz entre ellos mismos, que veíamos, yo les decía, es que viene una guerra intestina, una guerra interior entre ellos mismos. Y a cada rato, pasaron como 3 por lo menos. Entonces también había paz entre ellos mismos. Y por eso Salomón construye el templo, porque es el momento exacto. Esto es lo que les decía ahorita. Dios advierte a Moisés sobre futuros reyes. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios da una serie de leyes para los futuros reyes que el pueblo mismo pedirá. Recuerden que ellos no tenían reyes y un día le dicen ¿a quién fue? Al profeta. No me acuerdo quién fue que le dicen, es que queremos un rey, como todas las demás naciones queremos un rey. Bueno, Dios dijo, un día van a pedir un rey y un día van a tener rey. Deuteronomio 17 del 14 al 20. Cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da, cuando la conquistes y habites en ella, tal vez digas, quiero tener un rey como todas las naciones vecinas. Eso se cumplió. En todo caso, pondrás a tu cabeza un rey elegido por Yahvé de entre tus hermanos. Eso se cumplió. No pondrás a tu cabeza un rey extranjero que no sea hermano tuyo. En tiempos de Jesús hay un rey extranjero. Ya lo veremos. Que tu rey no tenga muchos caballos. Ya dijimos, qué importante esto de los caballos. Y Dios lo dice, que tu rey no tenga muchos caballos. Signo de poder. Particularmente poder militar. ¿Sí? Que tu rey no tenga muchos caballos, no sea que traiga de vuelta a Egipto a su pueblo con el fin de tener más caballos. Pues Yahvé te ordenó que no volvieras jamás por aquel camino. Y Salomón no cumplió esa regla. Tampoco se buscará muchas mujeres. Segunda regla, Salomón no la cumple tampoco. No sea que se pervierta su corazón y que tampoco se haga rico en oro y plata. Tampoco cumplió eso Salomón, por eso decíamos que él va pisoteando una tras otra los reglamentos de Dios, los mandatos de Dios específicamente para los reyes. Él es el único rey y él tenía clarísimo lo que Dios había mandado. Salomón el sabio, ¿a poco no iba a saber esto? Y lo va pisoteando uno tras otro. Dice, cuando suba al trono, deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Por eso es tan importante lo que decíamos ahorita de Jesucristo. Si tenemos la sabiduría de Jesucristo, dice aquí, por ejemplo, léela todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Mínimo, aunque cada quien da sus mínimos, pero bueno, mi mínimo es por lo menos un capítulo al día, de los evangelios principalmente. Un capítulo al día. Dice, así no mirará en menos a sus hermanos. Y Salomón ya los estaba aplastando con impuestos.
Dice, y no se apartará de esos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, y él y sus hijos prolongarán los días de su reinado en medio de Israel. ¿Qué va a pasar? Eso desaparecerá. 3 reglas principales, pues. Que no tenga muchos caballos, poder. No la cumplió. No tenga muchas mujeres, sexo. No lo cumplió. Que no tenga mucho oro ni plata, riquezas. No lo cumplió. Así tienta el maligno a las personas. No te casarás con mujeres extranjeras. Deuteronomio 7 del 3 al 4. No te emparentarás con ellas dando tus hijas a sus hijos ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a otros dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encenderá contra ustedes y luego los eliminará. Y dicho y hecho se cumplió. Alejaron a Salomón del verdadero Dios por quien se vive. Algo llamativo es que todavía hoy en nuestros días a mí me da mucha tristeza cuando una mujer que es muy de fe, que asiste a misa, que ama al Señor, se casa con un joven que le llama mucho la atención, le atrae, pero ese hombre no es de Dios. No es de Dios. Después de un tiempo, esta mujer ya se alejó también de Dios. O peor aún, ni siquiera se casó. Es esto de lo que está hablando Dios. Busca a alguien que comparta tu fe, que la viva, no que solo la hable. Ya ven, Salomón, que era tan sabio, cayó. Pues, ¿qué nos queda a nosotros? 666, el número de la bestia. Esto lo tomé casi tal cual Scott Hahn. Solo agregué los colorcitos, el colorcito amarillo y los versículos que están en medio. Lo demás es del doctor en teología Scott Hahn. Dice Scott Hahn, ojo. Cabe destacar que Salomón extrajo de las naciones 666 talentos por año, por el privilegio de usar sus tierras y mares. Curiosamente, este número se usa en otro lugar de la Biblia, el número de la bestia que está en Apocalipsis. Ver Apocalipsis 13:17, que se da a aquellos que desean comprar y vender, junto con un llamado a la sabiduría. Esto es como si el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, apuntara directamente a Salomón, ¿sí? Vean a Salomón. Dice, para entender su sentido. Y vamos a leer el Apocalipsis 13 del 17 al 18. Pueden leerlo desde el 16. Pero bueno, yo no lo puse todo. Ya nadie podrá comprar o vender. No, desde el 15. Desde el 15 léanlo. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia. Y aquí mucha gente se vuelve loca y, bueno, perdón por lo que dije, pero sí, no sé qué le pasa y empiezan a decir que les van a meter un chip y que les van a tatuar el 666 y que les van a hacer esto y que les van a hacer otro. El número, bueno, vamos a leerlo primero. Dice, con el nombre de la bestia, con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, Salomón. El que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Habla un poquito antes de que esa marca la van a llevar o en las manos o en la mente, ¿sí? Y de hecho varias veces va a hablar de eso el Apocalipsis, de las manos o la mente, dónde están las marcas, etcétera, cosas de ese tipo. Y se refiere a que en tus manos llevas el 666 o en tu mente o en tu corazón incluso lo podríamos decir. Es la avaricia que derrumba al sabio. ¿Quién es el sabio? Salomón. Tristemente. Y hoy mucha gente está marcada con el 666. ¿O no? Uno ve los casos de corrupción por todo el mundo. Uno ve como un hermano aplasta a otro hermano por esta marca del 666. Por la avaricia, la codicia, el deseo de más dinero, poder, etcétera. Pero bueno, sigo. Salomón esto también ya es de Scott Hahn. Salomón se había convertido en una protobestia, es decir, una primera bestia, al usar indebidamente su sabiduría y poder para su propio beneficio egoísta, en contra de las necesidades de sus hermanos más pequeños. Cualquiera que exigiera tanto dinero tenía que comandar un arsenal de armas
intimidante. Así que el rey de Israel comenzó a multiplicar para sí caballos, carros, ejércitos y armas, todo en contradicción con el mandato de Dios. Recuerdo algo de San Francisco de Asís, que le decían a él, es que vamos a comprar un monasterio para nosotros, los mismos hermanos de San Francisco en el origen le decían que había que hacerse de cosas, y él decía, no, porque entre más cosas tengamos, tendremos necesidad y obligación de defender esas cosas. Qué hombre tan sabio, ¿eh? Esa es sabiduría. Entre más poseas, más tendrás que defenderlo. Hay mucha gente haciéndose daño porque está defendiendo todo lo que tiene. Pero bueno, no me extiendo más. De hecho, quise terminar con esto, que es un golpe durísimo. Dice, el peligro de las riquezas. Y esto lo digo con todo el cariño, ¿eh? De hecho, terminamos con una cita que es muy bonita y muy reconciliadora, digámoslo así. Pero las primeras no son tanto. Jesús, el Hijo de David, advierte muchas veces sobre el peligro de buscar las riquezas y abandonar la humildad. Mateo 16:26. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿No se parece esto a Salomón? Se ganó el mundo entero, pero arruinó su vida. Y no solo su vida, la de su país. Dice, ¿o qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Nada. ¿De qué te servirá llegar con Dios y decir, mira Dios, traigo un Ferrari, mira Dios todo lo que tengo, mira Dios todo lo que logré? De nada te sirve. Marcos 10 del 21 al 25, este es el joven rico, no lo puse completo, pero ustedes yo creo que lo conocen. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa, porque el joven le dijo, yo ya he cumplido todos los mandamientos. Dice, aquí dice, le tomó cariño, en otras dice, lo vio con amor. Le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Es decir, para seguirme hay que desprenderte de todo. Y en ese sentido yo he aprendido mucho estos meses. Algunos de ustedes saben lo que he pasado, y yo he aprendido mucho de Dios, y yo creo que Dios me quiere hacer humilde y dependiente de Él más que de cualquier otra cosa, más que de YouTube mismo. Quiere que dependa de Él, pero cuesta, y cuesta mucho. ¿Sí? Dice, al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Te pones triste cuando te desprendes o te desprenden a la fuerza de tus riquezas, de tu seguridad en este mundo. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice, los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y de hecho, el texto sigue, ¿no? Pero yo ahí le voy a dejar. Y ya no lo voy a comentar, iba a decir algo, pero ya no, porque ya se me hizo tarde, apenas estoy viendo que así en tarde. Leo esta última de Jesús. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos patrones, como Salomón, que no tenía 12, ya tenía como 4. Necesariamente odiará a uno y amará a otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. En Lucas dice riquezas. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Timoteo. Aquí debí meter también a Santiago, pero Santiago es muy duro. Muy duro. Santiago no tiene pelos en la lengua. Es muy duro. Si quieren leerlo, son 3 hojitas, así que léanlo. Pero Santiago es muy duro. Por eso puse a San Pablo. 1 Timoteo 6 del 8 al 10. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males
es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Bueno, y termino con esta de San Pablo, 1 Timoteo 6 del 17 al 19, y esta es muy bonita. Exige, me llama mucho la atención esto, dice exige, caray. Exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas. Tendemos a eso, a confiar en que, pues ahí tengo dinero, tengo riquezas. No. Que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, ¿sí? En el verdadero Dios. El dinero no son un Dios, son un falso Dios. Confíen en Dios que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos. Fíjense lo que dice, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Que den de buen corazón, que sepan compartir de esta forma, De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Palabra de Dios. Ya no comento porque ya es tarde y todavía voy a leer comentarios. Y pregunta, ¿a cuántos señores sirves con tu vida? Salomón servía al señor del dinero o al dios del dinero, del sexo, del poder. Tal vez nosotros no servimos a tantos o tal vez sí. Tal vez sirvas al señor o al dios de la vanidad, del orgullo, la soberbia, del dinero. Pero bueno, pregúntate a cuántos señores sirves con tu vida. ¿Sirves al verdadero Dios por quien se vive, como dice la Virgen de Guadalupe? ¿O sirves al Dios dinero, al Señor sexo, al Señor fama? No lo sé. Bueno, nos regresamos a la cámara principal, que es la única cámara, no es que haya más cámaras. Además cambiamos de enfoque. Gracias a todos de todo corazón. Y nos vemos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a iniciar nueva etapa de la historia de la salvación. Bueno, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego y que Dios me los bendiga.